Pi, pi, eso es cada ratico que pasa el viejito y me toca el pito. Pi, 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 siempre vivo pendiente. Pi, pi, cuando el viejo me toca. Pi, 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 siempre vivo pendiente. Pi, pi, cuando el viejo me toca. Pi, 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 ya me tiene bañada con el pipí, con el pipí, con el pipí, con el pipí, me toca el pito. ¿Qué tal, amigos de La Campechana? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Y pues con la novedad que tengo la ruidera de fondo. Hoy es sábado por la noche, nos trepamos al DeLorean para estar presentes en la celebración del 5º aniversario de este grupo ciclista que sale de la alcaldía de Iztacalco. Me refiero a BCDC. Un fuerte abrazo y unas sinceras felicitaciones a Arturo, al Chino, a Iván, al Gomi, al Champion, a Nanakin, a Dane, a Santi, a Lucas, a La Güera, a todas las personas, a Paulina, a Nancy, a Fabiola, a las demás personas, tanto damas y caballeros que también a Marlene, a todos, y una disculpa por los nombres que se me olvidaron, pero muchas felicidades a todos y cada uno de ustedes. Un año no es fácil, 5 ni se diga. También al buen Mauricio, que puso las instalaciones para que se pudiera llevar a cabo este guateque. Hubo bastante hidratación y avituallamiento, hubo comida, hubo pulque, que no soy catador, pero supuestamente era natural y me sabe muy dulce, entonces eso no me está cuadrando. Tiene buen nivel de acidez, no está tan baboso, pero muy muy rico. También hay cerveza, hay tequila, hay de todo. Y pues muchísimas gracias en general a BCDC por la invitación sincera a este 5º aniversario de este grupo ciclista. Hay un punto que se llama La Cruz, es donde salen, ruedan los martes y los jueves. Los martes, por ejemplo, son rodadas medio demandantes con subidita, y los jueves tienen su rodada básica. Entonces no me queda más que volver a trepar en el DeLorean y llegar al domingo porque hay rodada. En resumen, muchísimas felicidades a BCDC por estos 5 años y de su existencia, y que por supuesto sigan rodando muchos kilómetros y muchos años más. Sean bienvenidos a esta campechana. Continuamos. Así es, amigos, sean bienvenidos a una campechana más. Mi yo del pasado andaba en el guateque. Ante todo y antes que nada, sean bienvenidos. Y también una disculpa de antemano porque el lunes pasado andábamos mal de la garganta, y pues ahora sí que este trabajo requiere del talento de la voz, y la verdad es que no andábamos muy muy bien, que digamos. Afortunadamente ya estamos mejor. Muchísimas gracias a todas aquellas personas que colaboraron con medicamentos, con el remedio del jengibre, de la miel, el tecito, y pues sudando a la enfermedad. Y gracias al creador, gracias a Dios y a esas personas que colaboraron en la recuperación de este servidor, muchísimas gracias. Y como les comentaba, sean bienvenidos a esta campechana. De antemano, otra vez una disculpa por interrumpir esa transmisión del lunes pasado, pero ya andamos aquí al pie del cañón, como se dice coloquialmente en los Méxicos. Y pues bueno, hemos venido una noticia que hemos ido arrastrando diagonal, observando diagonal, contemplando. ¿Y a qué me refiero en sí? Para los que están atentos y de todo aquello, de todas las cosas que suceden alrededor del globo, una de esas situaciones, una de esas noticias que llaman mucho la atención, pero que algunos de alguna o de otra, de indirecta o directamente, no comprendemos o no dimensionamos el problema en sí, es la situación y las protestas en Chile, en este país sudamericano, que en sí vienen arrastrando situaciones tan así que hubo despliegues de militares armados,
inclusive la policía uniformada también enfrentó a centenares de manifestantes. Y esto deviene porque la crisis se desata cuando, por recomendación de un panel de expertos del transporte público de aquel país, del gobierno del presidente Sebastián Piñera, decide subir el precio del pasaje del metro en 30 pesos chilenos, para comprenderlo, llegando a un máximo de 830 pesos. Eso a la conversión de la moneda, digamos como a la conversión de la moneda internacional que se utiliza, es decir, el dólar americano, sería a $1.17 aproximadamente. Esto desata que estudiantes comiencen a realizar evasiones evasivas en el metro. ¿En qué sentido? Levantando los torniquetes para que la gente pudiera pasar sin pagar. La situación fue agravándose al grado o al punto de que la violencia tomó las calles de la capital chilena, de Santiago, con quema de diversas estaciones del metro y también autobuses, saqueo de supermercados, ataques a las instalaciones públicas de diversas dependencias de aquel país, por lo que el gobierno en respuesta decreta estado de emergencia, lo que implicó el despliegue, como les comentaba, de militares, quienes además ordenaron el toque de queda la tarde del sábado. Esto nos referimos, empezó por allá del 23 de octubre. El toque de queda viene aproximadamente el sábado 26 de octubre. Es decir, más o menos el toque de queda es nadie entra, nadie sale y vamos a enfriar o controlar la situación. Por lo que el presidente Piñera se ve forzado a ceder, anunciando que el sábado 19 de octubre suspende el alza de esta tarifa en el metro, afirmando que había, entre comillas, escuchado con humildad la voz de la gente, cosa que fue mentira. Al día siguiente, ciudades como Santiago, Valparaíso y Concepción amanecen con daños bastante marcados en edificios y espacios públicos, además de paros en puertos e en cortes de carretera. Para esto, las autoridades locales extienden el toque de queda en la región metropolitana de Santiago desde las 19 horas hora local hasta las 6 de la mañana del día siguiente, que fue de lunes. En las regiones de Concepción y Valparaíso comenzó desde las 20 horas hasta las 6 de la mañana, o a las 6 horas, o a las 0600, como los dicen los militares de el día lunes. La situación es que también suspendieron las clases en el día lunes en Concepción en 43 comunidades de Santiago. Después el ejército también anunció un toque de queda posteriormente a las 20 horas del domingo, como les comentaba, hasta las 6 horas del día siguiente, del día lunes, en las ciudades de Coquimbo y La Serena, ubicadas a unos 470 kilómetros al norte de Santiago, y en Rancagua, que esto se encuentra a unos 90 kilómetros al sur de la capital chilena. A través de las redes, el ejército chileno avienta un comunicado de prensa fechado en 20 de octubre de 2019, y más o menos dice: con respecto a la actual situación que afecta a la región metropolitana, la Jefatura de la Defensa Nacional, entre paréntesis la JDN, informa a la opinión pública lo siguiente: los hechos de la violencia que han dado como consecuencia la magnitud del vandalismo y en los daños que se ha registrado la propiedad privada, se ha determinado decretar toque de queda a contar de las 19 horas de hoy 20 de octubre hasta las 6 horas del 21 de octubre, con el objeto de asegurar la integridad y seguridad de los habitantes de la región. Solo podrán movilizarse dentro de esta franja horaria aquel ciudadano que disponga del correspondiente salvoconducto, el cual podrá ser solicitado en las comisarías de carabineros respectivas. La vigilancia de esta norma será evaluada de forma normal. Por supuesto que ha dado mucho de qué hablar esta situación, y creo que pues se vienen arrastrando muchas situaciones. Recordemos desde la situación de Augusto Pinochet, Salvador Allende, cuando toman el palacio, en donde lo asesinan, y es donde empieza la dictadura militar. Entonces, el pueblo chileno sabe
Y quiero hacer un paréntesis porque en la mesa de redacción me hacía llegar Caro unos audios que desgraciadamente no podemos compartirles por logística. Y sin embargo, haremos lo posible para hacérselos llegar a la brevedad. Y tenemos, bueno, Caro tiene un gente conocida ya que está viviendo la situación a flor de piel. Y así las imágenes hablan por sí solas. Imagínense la voz en vivo o en directo, en el sentido de que una persona que está ya viviendo esa situación, me imagino que es tremendo. Para esto, el presidente Piñera anunció una serie de reformas para tratar de responder al estallido social y aseguró que el gobierno había, entre comillas, escuchado las legítimas demandas de la ciudadanía. Como lo comentó, planteó, es decir, el milagro, entre comillas, económico de este país acuñado por el economista estadounidense Milton Friedman durante el gobierno militar parece haber ignorado esas demandas de una sociedad que dice sentirse abusada. Y bueno, hay ciertas cuestiones o ciertos puntos que es un tema muy muy de fondo y quisiera yo, reiterando siempre, queridos amigos, damas y caballeros, ciencia, política, fútbol, religión, son temas y cuentos de nunca acabar, pero en esta situación es complicado porque son personas que creo que no hacen un movimiento o una manifestación de la nada. Tendríamos que ponernos no un segundo, sino al menos una hora en sus pies o en sus suelas, en su piel, para poder ver y dimensionar la situación de esos incrementos. Y creo que ese es un pretexto. Y si sube el transporte público, suben muchas cosas. Lo que de manera directa o indirecta, como lo queramos ver, también nosotros estamos viviendo una situación así. Se le ha atacado, se le ha tundido al presidente de todos ustedes, ya llegando aquí a México. ¿En qué sentido? De entrada, por ese intento o ese operativo, entre comillas, fallido, porque inclusive el secretario de la seguridad, andaba anunciando exponiendo sus razones del por qué había fracasado, entre comillas, la situación de capturar a Ovidio Guzmán, es decir, el hijo del Chapo Guzmán, que es otro tema también del cual hablar. Decía que se expuso muchas veces, o se expuso, mejor dicho, ese tema en las redes sociales. ¿En qué sentido? Si el presidente de todos ustedes, Andrés Manuel López Obrador, había hecho bien en el sentido de dejar libre a Ovidio y librar, entre comillas, más sangre, más muertes, etcétera. A través de redes sociales, llámese Facebook y Twitter, circulaban videos en donde gente de Ovidio, encapuchados con armas largas de grueso calibre y de alto poder, intercambiaban palabras, inclusive intercambiaron saludos, un cruce de manos con efectivos militares, en donde pues simplemente era liberar al jefe, ¿no? Al heredero de esa gran corporación que es del narcotráfico, ¿no? Mientras que su padre enfrenta cargos allá en la Unión Norteamericana, el hijo continúa, entre comillas, con el negocio o este emporio de una situación que también va un poco aparejada. ¿Por qué? Porque el narcotráfico queremos dimensionarlo y es más allá de lo que a veces nuestras cabezas pueden visualizar. No solo es marihuana, no solo es cocaína, inclusive ya hay drogas sintéticas, y dentro de las drogas sintéticas pues son drogas nuevas, e inclusive, por ejemplo, como le dicen, ¿no? La droga zombie o el crocodile, que tienen similitudes, y hay drogas tan poderosas sintéticamente creadas por la mente del hombre, en donde los efectos literal son como en el caso de la droga zombie, pues te hacen ver así como un muerto viviente, pero los efectos secundarios son devastadores, al grado de que empieza a carcomerte desde los órganos internos hacia el exterior, y es donde vienen los principios de gangrena o los músculos empiezan a pudrir literal.
Entonces, regresando un poco al tema de Ovidio y la situación de que expuso el presidente de todos ustedes, de que declaraba eso precisamente, es decir, el hecho de liberarlo para salvar más vidas o hacer frente al crimen organizado yendo tras la cabeza de Ovidio, aún y cuando ya lo tienen capturado. Pero bueno, la situación en Chile es muy complicada. Quien tenga conocimiento o quien haya recordado precisamente, ¿no?, después de la dictadura, del golpe militar que vivieron los chilenos, creo que no están de acuerdo en otra vez sufrir ciertas cuestiones en donde los modelos neoliberales se hacen presentes, en donde los incrementos sean los protagonistas cuando la sociedad no está dormida, al contrario, está más despierta y viva que nunca. Pero con base y a lo largo de durante estas campechanas nos empaparemos un poco más y con gusto les compartiremos toda la información y el material que de nuevamente una disculpa por logística no les podemos acercar en este momento. Pero bueno, estaremos al pendiente y como en campechanas anteriores, pues obviamente por supuesto les daremos seguimiento y con mucho gusto les proporcionaremos esa información. Y bueno, y ya poniéndonos también al corriente, finalizó la feria del libro en el Zócalo, en donde el punto de esas ferias, recuerdo hace unos años en donde también el buen Pavel, el patrón, se había lanzado y en la mesa de redacción hace unos ayeres nos pasaba la información de que pues había encontrado ciertos precios accesibles. Y esto se da a que hay que tener, digamos, como colmillo para este tipo de eventos en donde los libros, a pesar de ser una tecnología no tan moderna y algunos lo ven como todavía una tecnología rústica, en donde toman la opción o toman el camino por una nueva tecnología, es decir, los dispositivos diseñados para almacenar libros en formato PDF, libros digitales, y así tener una mayor practicidad, por así decirlo, mientras que otros continuamos con la ideología o con defendiendo el gusto por los libros en físico, por sus páginas, por su olor y por su contenido y por supuesto por ese tacto, ese sentido del tacto en una obra, independientemente de que si es obra corta, obra larga, es poesía, es novela, es ensayo, son cuentos, son relatos, etcétera. Pero es un tema también complicado. Y recordemos también que se viene para el 2020, ya estamos a nada, la Feria Internacional del Libro en el Palacio de Minería y por supuesto también la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en donde son esos magnos eventos, en donde luego son plataformas donde reconocidos o algunos escritores usan como trampolín para presentar su nuevo material, sus nuevas obras, y que dejan un gran gusto en el sentido de que pues lo presentan y la gente que es seguidor o espectador consumen, y no solo eso, también dedican la obra, y eso es muy bonito. No siempre se da o no siempre se tiene esa oportunidad de poder tener libros y sobre todo que el autor te lo autografíe y por supuesto que le grabe una pequeña dedicatoria. También espero que también hayan disfrutado estas fechas de Día de Muertos, perdón. Es complicado porque hay cuestiones en donde quisiéramos que estas fechas duraran más y solamente pues como dicen, ¿no? Las tradiciones, este tipo de tradiciones duran poco. Desde el 31 de octubre con el Halloween gringo, posteriormente siguiendo el 1 y 2 de noviembre,
Y un saludo también a la División del Sur y a todos los grupos ciclistas que como cada año hacen la clásica alumbrada, es decir, una rodada ciclista yendo hacia este municipio, este pueblo mágico allá en la alcaldía de Tláhuac, San Andrés Mixquic, en donde se tiene esta magia, esta mística, es decir, tener la oportunidad de estar con nuestros fieles difuntos, adornar su tumba, limpiarla, lavarla, acercarles ese gusto, ese líquido, ese platillo, esa bebida o ese algo que en vida les gustaba mucho para que lo reciban con los brazos abiertos, como lo cuentan nuestros antiguos antepasados, que ellos vienen del Mictlán les dan permiso para regresar y convivir con los suyos por unas horas. Pero es muy padre, pero a la vez es muy raro, es muy extraño. ¿Por qué? Porque esos días siempre hace frío. Si de por sí ya estamos casi en el invierno, pero en esos días hace más frío. No sé, llámenme supersticioso o mal pensado, pero siempre hace frío. Y también este fin de semana que pasó, se vivió como desde la última vez que yo no tengo memoria, pero si ustedes me recuerdan, que por cierto también Caro, a la cual le mando un saludo, le hizo un especial a las películas de James Bond, con la nueva faceta de Daniel Craig. La temática se graba aquí en la Ciudad de México y por allá del 2000, ¿qué será? 2015, el elenco de esta película, protagonizada por Daniel Craig, parte de la película, valga la redundancia, la temática es un desfile de Día de Muertos que, reitero, si estoy mal, corríjanme. Yo no recuerdo antes de eso un desfile tan colorido, tan vivo, ¿no? La contradicción o la ironía. Y fue haciéndose tradición al día de hoy que el pasado 2 de noviembre se llevó a cabo este desfile a partir de la 1, que corría desde la Estela de Luz o la Suavicrema y culminaba, me parece que en el Zócalo de la Ciudad de México, partiendo de todo Paseo de la Reforma y de ahí una ligera desviación hacia Avenida Juárez, toda Avenida Juárez, creo que entrando por Madero o por 5 de Mayo, me parece, y culminando en el Zócalo de la Ciudad de México. Creo que somos el único país en donde, curiosamente, decían, bueno, la gente, la opinión pública, en donde somos el único país en donde juega con la muerte en ese sentido, no en un juego de no en un sentido, en un contexto de reto, de retar a la muerte, no, al contrario, sino de hacer la muerte una fiesta. Y tan así que, pues no solo hay películas, la tradición, las calaveritas literarias, como el crew del libro Claroscuro la subió en la fanpage de Facebook, como ustedes lo pudieron haber notado. Son muchas cosas, entonces, y por supuesto también no podemos dejar de lado todos aquellos recuerdos de las personas, de nuestros fieles difuntos, familiares, amigos o conocidos que por azares ya no están entre nosotros y están, pudiera ser en los Campos Elíseos o en Mictlán, en las tierras prometidas, en donde algún día, y esperamos pronto, tener el gusto de conocerlas. También en estos días se llevó a cabo el Gran Premio de la Fórmula 1, es decir, el Gran Premio de la Ciudad de México en 2015, y como ya se hace una tradición, la sede, y ya sabemos, el autódromo de los hermanos Rodríguez, en donde, pues como dirían, ¿no?, algunos amigos, la camaradería fifí se lanzó
a este Gran Premio de México en el 2009, que tras 2 o 3 años consecutivos tenía el premio la Ciudad de México como el mejor premio a la mejor sede en cuanto a las Fórmulas 1, y en donde el buen Checo Pérez también hizo aparición, entre otros célebres pilotos, y dentro del ranking quedó los 10 primeros lugares, como ya de un tiempo a la fecha. Lewis Hamilton dando de qué hablar con la escudería Mercedes en primer lugar. Sebastian Vettel del cabalino rampante quedando en la segunda posición. Valtteri Bottas de Mercedes, también compañero de escudería de Hamilton, queda en la tercera posición. Charles Leclerc también de la escudería Ferrari queda en cuarta posición. Alexander Albon de Red Bull y Max Verstappen quedan ambos de Red Bull, quedan en quinto y sexto respectivamente. Checo Pérez ahora en la escudería Racing Point queda en séptimo. Recuerdo que también en su momento Adrián Fernández hizo la intentona y quedaba ahí entre los primeros 10, me parece, en su momento, y pues se les agradece ese esfuerzo, en donde no es fácil, por supuesto no es fácil ser piloto, porque me parece que es un deporte, al igual que el ciclismo, que el esquí, que el tenis, que el golf, son deportes que pues sí requieren cierto desembolse de billete para hacerte de tus indumentarias para poder desarrollar este tipo de deportes. Pero pues una felicitación al buen Checo Pérez por esa séptima posición. Daniel Ricciardo de la escudería Renault en octava posición. Daniel Kvyat de el Toro Rosso junto con Pierre Gasly quedan en 9 y 10ª posición respectivamente. Con base a las transmisiones que se han vivido, ya sea en Facebook o en Twitter, siempre para la gente que le gusta de este tipo de espectáculos, de este tipo de eventos, siempre se hace una fiesta increíble, un ambiente espectacular, y sobre todo, ¿no?, ver las escuderías, el rugir de los motores, el calor de las parrillas y las tribunas, y ver el rugir de los motores en el asfalto es increíble. Tengo ahí a algunos amigos conocidos, a Rojitas, que andaba ahí, se lanzó al Gran Premio de México, y también al buen Roca, que ahí andaba haciendo sus transmisiones en Facebook, en donde pues andaba ahí precisamente haciendo cuando hacen ¿cómo tiene su nombre? Un día o días previos antes de la carrera hacen, ¿no?, los contrarreloj, y es como la pole position, como le llaman, es como acomodan a los pilotos. El que haga menos tiempo haciendo el recorrido del circuito, pues es como con base se van acomodando para definir los lugares para el día de la carrera. También a raíz de lo del desfile del Día de Muertos, hay una noticia que pues sí, pues cala, que es que está muy padre, ¿no?, celebrar a nuestros muertos, el jijiji, jajaja, la fiesta, el guateque, pero pues llévense su basura, mano, porque más de 53 toneladas de basura deja lo que fue en esta edición del mega desfile de Día de Muertos. 53 toneladas de basura, que es decir, trabajando en el servicio de limpieza unas 180 personas, 15 vehículos, 12 barredoras para la recolección de residuos sólidos y dejar las vialidades en óptimas condiciones. Pues se supone que es hacer fiesta, no ensuciar las calles, ahí les encargo. También la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, que cómo les cambian, es lo que les decía, en cada administración les cambian las siglas, la nomenclatura, y sigue siendo lo mismo. Pero esta nueva dirección, o esta dirección creada, depende de ahora de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México y de la Autoridad del Centro Histórico,
que dijeron, arrojaron estos datos que fue la basura que se recolectó durante y después del paso del contingente que conmemoró las festividades a nuestros muertos. Entonces ya saben, si se van a Mictlán, pues no sean gachos, recojan su basura antes de partir, porque no los vamos a volver a ver. También quisiera yo, ahorita que estamos en, pues ya es noviembre, y las recomendaciones, en este caso, bueno, ya pasó el Halloween, pero se vienen cambios en noviembre dentro del movimientos, mejor dicho, en el libro Claroscuro. Espérenlos, va a estar bueno. Y siguiendo esa línea de los cambios, quiero recomendarles, más bien que no se omita esa bonita costumbre de las recomendaciones, sobre todo de ahora de las películas de terror. Es una película palomera, sí, sin embargo, va un poquito aparejado con también recomendarles un podcast, un show que se creó, que basado en estas historias de William Peter Blatty, en el libro Claroscuro, o me parece que es en el Club de los Chatulus, está Legión, ya comentada por el buen Pavel. Y eso lo llevo aparejado con que en esta plataforma de streaming se encuentra El exorcismo de Emily Rose. Quizá es una película golpeada porque no fue tan que llama tanto la atención. Sin embargo, a mi parecer es una película palomera que si uno le presta un poco más de atención de la que pareciera ser, uno va pues atrapándose con la historia y explica, ¿no?, ciertas cosas que, pues en este caso, la protagonista, Emily Rose, sufre, inclusive también la temática de la ciencia contra la religión y al final qué es lo que en realidad prevalece, ¿no? Otra recomendación, ya clásica, y creo que ya se las habíamos hecho saber, Terror en Silent Hill. Esta película basada en este gran videojuego en donde precisamente habla sobre este poblado, ¿no?, de Silent Hill, en donde pues después de cierta hora todo cambia y hay una temática muy sangrienta, muy espectacular, y me da gusto hayan conservado el audio del videojuego, pero llama mucho la atención, ¿no?, el cabeza de pirámide y ciertos personajes, el ambiente y cómo está adaptada la película de terror en Silent Hill. También una recomendación más moderna, pero que al final llama la atención aún y cuando pues en sí no se ve a ciencia cierta quién carajos es la Bruja de Blair. Y precisamente esta es una adaptación o una continuación, por así decirlo, que salió en el 2006, llamada Blair Witch, que básicamente es de que después de que los primeros personajes que salen en el proyecto de la Bruja de Blair, uno de ellos tiene un hermano, y es siguiendo esa secuencia en donde tras encontrar imágenes de su hermana desaparecida, James Donahue se sumerge de nuevo al igual que su hermana, se sumerge en el bosque para traerla de vuelta, acompañado pues de un puñado de amigos y un documentalista, en donde pues no termina nada bien. Y creo que esa es la temática también, aunque no nos guste, pues que aparezca la mentada bruja, pero bueno. Otra película, sí, que me llama mucho la atención, aunque tiene altas y bajas, si tienen esa sensación de escuchar o de ver una película palomera,
Les recomiendo también Actividad Paranormal. En este caso está Actividad Paranormal 4 en esta plataforma de live stream, de streaming, perdón, con Netflix. Tienen ciertas conexiones, pero a veces sí sacan más de un susto a uno y llaman la atención. Y otra también, un clásico, es la de Fragmentado, protagonizada por James McAvoy. Y esta situación en donde un hombre con múltiples personalidades o identidades secuestra a 3 chicas que deben encontrar el modo de escapar antes de que se apodere de él su más reciente y peligrosa identidad, a cual le llama él la bestia. Y es muy interesante siguiendo esa secuencia, altamente recomendable, por supuesto. Y eso sería mi recomendación en esta plataforma de streaming. Hay otras más, mucho más palomeras, pero quise hacer esto como un poquito más recomendación de terror. Y otra que sí está bien fumada, pero pues hay gente que todavía les gusta, El Amanecer de los Muertos, ahí está el pilón, véanla. O Shaun of the Dead, también. Esa temática de los zombies en donde, por ejemplo, en El Amanecer de los Muertos, que corren, que aparentemente tienen esta función de lo racional, de pensar y de poder continuar aún y cuando ya están en un estado no físico, no óptimo, en donde pues pueden continuar haciendo y deshaciendo. Entonces da mucho a pensar, ¿no? Que también la recomendación literaria, el término zombie es muy amplio, muy ambiguo, pero hay también tanto historietas, hay películas y por supuesto hay libros. Este la recomendación también que les puedo yo hacer es una película muy buena, Guerra Mundial Z. A ver si en este mes de terror hablan de ella. O el libro también, que no va tan encaminado, sin embargo fue la base para que la película se pudiera dar, protagonizada por Brad Pitt. Y el libro escrito por Max Brooks es una recomendación muy personal que les doy. Y te da una visión o otro enfoque diferente de que los zombies no solo son aquellas personas, o como les llaman, ¿no?, los zetas o los muertos vivientes, en donde nada más se dedican a morder, sino hay un poco más o por debajo de esa cortina, vaya. No olviden también escucharnos en los demás espacios. En este mes, en el mes de noviembre, los especiales descansan y Libro Claroscuro los miércoles regresa. La programación quedaría de la siguiente manera: de lunes a viernes. También los días 13 de cada mes esperen sorpresas, porque como les comentaba, los días 13 de cada mes se viene un libro, ya sea de terror, policíaco, sangriento, de esa temática, suspenso, un libro que genere algún tipo de conexión con eso que llaman miedo. Los días 13 de cada mes, ahí estará presente. Los lunes, como ya saben, la tradicional campechana. Los martes, ahora con películas, no serán de reflexión, pero les tenemos una sorpresa. Los miércoles regresan las reseñas del libro Claroscuro, con otra sorpresa también. Los jueves de cuento independiente. Creo que los cuentos son los que descansan. Disculpen ustedes, creo que son los cuentos, son los que descansan, o los especiales. Pero estén al pendiente. De todas maneras, si ustedes tienen alguna historia, algún cuento corto, algún texto que decidan compartir y atrevérselo a hacer saber al mundo, esta es una muy buena plataforma, un excelente espacio para que se decidan con toda la confianza del mundo y sobre todo sentirse cómodos. ¿Por qué? Porque el texto sale en esencia como ustedes nos lo comparten. libroclaroscuro@gmail.com es el correo al cual ustedes nos pueden hacer llegar su texto.
y con mucho gusto lo haremos saber a través de un blog, lo subiremos y para que la gente lo pueda leer. Y más tardecito de los jueves, en alguna de voz, ya sea de el buen Arturo o de la estimadísima Ana, a la cual le mandamos un saludo. Después de esas grandes ediciones que se avienta la tía Caro, también a la cual le mandamos un saludo, pues sean deleitados con esa lectura de la historia del cuento anterior. También los viernes con Acosta y con Moy, Plan B, en el ámbito del campo de la música independiente, no solo es el happy punk, sino otros campos. Por cierto, no había tenido la oportunidad de hacérselo saber al Moy, pero ese de Rock P, muy bueno. Creo que le da un giro y es música, bueno, en lo personal relajante y me gustó mucho. Y los sábados de especiales que en este caso me parece que los cuentos, no sé, disculpen ustedes, pero ha sido un día muy muy ajetreado y unos tiempos muy violentos, una racha de días muy 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 violentos, pero ya los haremos saber qué show es el que descansa y ahí está la gama de nuestra programación. No olviden también escucharnos estamos en iHead Radio, estamos en Spotify, estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en Instagram, en diversas plataformas y sobre todo en Spreaker, ahí Spreaker.com, y ahí búsquenle Libro Claroscuro y ese leoncito con el fondo, ese leoncito negro, leoncillo o leoncito azul rey con el fondo negro, ese es el lugar que nos encantará y nos dará mucho gusto que nos visiten y por supuesto que nos den plays. Hasta aquí esta campechana termina y muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, nos dan plays, pero sobre todo que están ahí lunes tras lunes. Y de nuevo les reitero y les hago saber y les hago llegar una disculpa por no haber estado con ustedes el lunes anterior. Esto fue La Campechana, cuídense mucho y nos andamos escuchando en la siguiente. Chao.